Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Escrito y narrado por Priscila Salazar. Sección 1. Hacia un cambio de paradigma en la educación. Capítulo 1. ¿Por qué ir más allá de los paradigmas escolares? La paradoja de la sistematización. La escuela es la agencia publicitaria que te hace creer que necesitas a la sociedad tal y como es. Frase de Ivan Illich. Hace muchos años, mi esposo era maestro de una preparatoria reconocida aquí en Guadalajara, México. La mayoría de los alumnos pertenecía a familias adineradas que, además de pagar las altas colegiaturas, podían darles a sus hijos el lujo de que trajeran buenos carros y ropa de marca. A mi marido le tocó escuchar pláticas entre los muchachos en las que hablaban mal de sus papás o se quejaban de que no les habían comprado esto o aquello. En una ocasión, mi esposo les preguntó a sus alumnos de qué manera se ganarían la vida si de repente ya no tuvieran el soporte económico de sus padres y ellos tuvieran que hacerse cargo de sí mismos. Las respuestas fueron sorprendentes. La mayoría nunca había imaginado esa posibilidad. Algunos dijeron que conseguirían algún empleo de camareros o cajeros y algunos de plano se pusieron a llorar. Es triste, pero cierto. Nuestro sistema educativo logra vaciar montones de datos en las aulas durante años, pero no logra preparar a los estudiantes para enfrentar la vida. Número 1. Una idea limitada por un sistema. La educación no siempre ha sido como la conocemos ahora. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, los padres les transmitían a los hijos su cultura y estos aprendían los oficios de sus padres trabajando junto con ellos. Después de los 1000 años de oscurantismo de la Edad Media, cuando la educación de la masa del pueblo era casi nula, el estudio de los clásicos, gracias al invento de la imprenta, preparó los progresos del porvenir. En los inicios de la era industrial, los oficios eran heredados y los niños eran enseñados según el oficio de sus padres o tutores y a la necesidad más próxima de su entorno. Pero conforme los pueblos se transformaron en grandes ciudades modernas por la industrialización, los campesinos se convirtieron en obreros de fábricas. El artesano que trabajaba en su propio taller y enseñaba el oficio a sus hijos se trasladó a las grandes ciudades a trabajar en las fábricas en calidad de obrero asalariado y pasó a depender del propietario de las máquinas. Los niños entonces se convirtieron en una carga para la sociedad, que decidió utilizar la mano de obra infantil, pues era muy barata. Mujeres y niños trabajaban 14 horas diarias en fábricas textiles y mineras, lugares tan inadecuados, sombríos y malsanos que los trabajadores estaban expuestos a sufrir accidentes a cada instante. En medio de todo ese nuevo caos de modernidad e industrialización, el conocimiento continuó extendiéndose y las grandes mentes de la época alzaron su voz en contra de la crueldad y la esclavitud que se les infligía en especial a los niños de las fábricas. Se propuso entonces establecer escuelas para extender esa valiosa herramienta de la educación no solamente a las clases sociales más bajas y humildes, sino al estrato social más olvidado, los niños. Buscando la manera de impulsar el aprendizaje desde una edad temprana y de abarcar al mayor número de niños posible, se implementaron nuevos sistemas que facilitaran la educación en masa,
Planes de estudio generalizados, horarios específicos, grupos divididos por edades, conceptos divididos por materias, etc. No obstante, el sistema que prometía grandes alcances se convirtió en la misma razón de su fracaso. La sistematización, que fue responsable del éxito en la era industrial, es la responsable del fracaso en la educación. Lo que pudo haber sido una buena idea, impulsar el aprendizaje del mayor número de niños posible, quedó limitada por la producción en serie. Los niños no son productos en una línea de ensamble. Son seres humanos únicos, irrepetibles, cuya educación también debe ser individual, a la medida. Queriendo lograr mucho, la escolarización logra muy poco y de manera deficiente. Educación y escolarización no son sinónimos. La opinión generalizada de la población es que el sistema educativo necesita una reforma. Sabemos que la educación es deficiente, que los alumnos pierden mucho tiempo en las escuelas, que los maestros no desempeñan bien su profesión, que nuestros jóvenes no saben qué harían si de repente tuvieran que ganarse la vida por ellos mismos. Pero, ¿cuál es el meollo del problema? Número 2. Un sistema obsoleto para una era moderna. La escolarización cumplió un cargo específico en la historia de la humanidad. Fue el vehículo que mantuvo a la juventud alejada del mercado laboral y contribuyó importantemente en el progreso de las sociedades, la propagación de las ideas y la producción de mano de obra para la industria. Pero ahora, 2 siglos más tarde, vivimos en un mundo totalmente distinto. Vivimos en la era de la información, la era en la que el movimiento informático se volvió más rápido que el movimiento físico. Esta era se caracteriza por la rapidez, la competencia, la creatividad, la iniciativa, el crecimiento orgánico, el conocimiento. Y aún así, al día de hoy, niños y jóvenes se ven forzados a memorizar datos históricos, culturales y científicos para luego repetirlos correctamente en una serie de pruebas que les permitirán obtener un título profesional que promete asegurarles su lugar en una sociedad moderna y sofisticada, cuyas demandas pronto sobrepasan las aptitudes que los cándidos estudiantes adquirieron en la escuela. El conocimiento en nuestros días es mucho más que mera información. Hoy en día tenemos la información al alcance de nuestros dedos, literalmente. Con la generalización del Internet y los dispositivos móviles, en unos cuantos segundos podemos obtener cualquier dato, cualquier respuesta. Por otra parte, no cualquier persona goza de conocimiento. El conocimiento se conforma por procesos, métodos y formas de abordar y resolver problemas. No es lo mismo obtener datos que saber qué hacer con ellos. La antigua labor que la escuela efectuaba de liberar el conocimiento recluido en los conventos, ponerlo a la disposición de todos y asegurarle un lugar a cada estudiante en la línea de producción, hoy es obsoleta. Ahora, la necesidad inminente de nuestras sociedades es que nuestros hijos adquieran conocimiento, que tengan las estructuras internas que los habiliten para dar respuestas, para solucionar problemas y para enfrentar apropiadamente cada situación de la vida. Para mí, es evidente que el sistema educativo escolarizado no puede desempeñar esa función, por la simple razón de que no fue instituido para eso. Número 3. Un sistema que extrae el significado del aprendizaje. ¿Alguna vez has observado cómo aprende un niño pequeño? Con desesperación te pide el estuche de tus lentes para abrirlo y no quiere que le expliques nada ni que intervengas para nada. Él quiere intentarlo solo. Se equivoca una y otra vez y sigue intentando. Si tratas de ayudarle, no quiere escucharte.
te arrebata el estuche de nuevo y sigue intentando encontrar la solución él mismo. No puedes hacer nada más que ser paciente y observar. Después de un rato y de muchos intentos fallidos, finalmente el niño te da el estuche y con él toda su atención. Ahora sí está dispuesto a que le expliques cómo se hace. El modelo pedagógico constructivista sostiene que el sujeto que aprende debe ser el constructor, el creador, el productor de su propio aprendizaje y no un mero reproductor del conocimiento de otros. No hay aprendizaje amplio, profundo y duradero sin la participación activa del que aprende. Según David Ausubel, una de las personalidades más importantes del constructivismo, el aprendizaje significativo es el que puede relacionarse con lo que el alumno ya sabe. Y yo le agregaría, ya sabe o le interesa. Pues en mi opinión, para que el alumno participe activamente, es indispensable que esté interesado en el tema. Cuando una persona muestra interés o curiosidad por un tema, e incluso ya ha intentado varias veces y se ha equivocado, se encuentra en el mejor momento para aprender, pues está en su máxima capacidad de recepción. Pocas veces me interesé en aprender a cocinar cuando todavía era soltera y vivía con mi mamá. Le ayudaba a preparar la comida y seguía sus instrucciones paso a paso, pero no me interesaba mucho saber cómo hacer un platillo de principio a fin yo sola. Desde el día en que me casé y tuve la cocina a mi cargo, he aprendido mucho más que todos los años que viví con ella. El interés de saber cómo cocinar, por un lado, y la experiencia de haberme equivocado varias veces, me colocaron en el punto de mayor recepción y fue cuando más aprendí. En un sistema estandarizado, es imposible programar los contenidos según los intereses de los niños. Ya que la instrucción en masa es su objetivo primordial, se vuelve indispensable que sus contenidos estén programados por materias, con horarios y con fechas límite. Lo que sucede es que muy pocas veces el alumno está interesado en aprender lo que toca ese día y el aprovechamiento es muy bajo o casi nulo, pues los aprendizajes no son significativos. Sarah McGrath, en su libro Unschooling, a Lifestyle for Learning, que quiere decir Unschooling, un estilo de vida para el aprendizaje, lo explica así. Las divisiones por materias que se conocen en el ámbito escolar no necesariamente existen en la vida. El lenguaje, las ciencias sociales y naturales, el arte, las matemáticas, la educación física, todo se relaciona y se integra en el mundo real. La música requiere matemáticas y la ciencia ocurrió en la historia. ¿Puedes definir la ciencia? Biología, botánica, química, física. En realidad, estos temas y herramientas de estudio divergen y a la vez se relacionan dependiendo de las circunstancias. Termina la cita. Cuando los alumnos son obligados a estudiar conceptos fraccionados en materias, aislados de su aplicación en la vida cotidiana, no encuentran la motivación para hacerlo y por tanto se pierde la oportunidad de conseguir aprendizajes significativos. La única motivación para seguir asistiendo a la escuela y seguir recibiendo datos fuera de contexto, sin significado y sin una aplicación inmediata es el miedo a sacar bajas calificaciones. Por lo tanto, los alumnos se muestran apáticos, aburridos, cumpliendo con los requerimientos mínimos, deseando el momento en que se acabe la clase para ir a jugar. Hace algunos años, trabajé para mi papá en el área administrativa de una escuela. Cuando estuvo en mis manos la responsabilidad de los cheques, los cobros, los balances, las entradas, las salidas y todos esos asuntos administrativos, me encontré con que no sabía cómo resolver algunos problemas. Y entonces me acordé de mis notas de la clase de administración que llevé en quinto semestre de la prepa. Todos esos conceptos y términos me sonaban en la cabeza borrosamente, pero no lograba acordarme de mucho.
Esa tarde, cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue buscar mi cuaderno viejo y leer todo lo que escribí durante todo ese semestre de la escuela, y luego me puse a investigar más en otros libros y en Internet. Al día siguiente tenía todas las respuestas que necesitaba para hacer mi trabajo. Qué frustrante haber pasado 6 meses aprendiendo algo que pude aprender en una sola tarde. El mejor momento para aprender algo realmente significativo es cuando nos encontramos en medio de la necesidad o del interés por aprender. Es como verter agua en una esponja seca. Todo se absorbe inmediatamente. Cuando no existe la necesidad, la información no se aprovecha. Es como verter agua en un vaso lleno. Se desborda, tal y como se desperdician en vano horas y meses y años en miles de aulas. ¿Alguna vez has conocido a un niño experto en dinosaurios, o en marcas de carros, o en videojuegos? ¿Quién le enseñó todo ese conocimiento? Su propio interés. ¿Cuánto podrían aprender nuestros niños si solo les dejáramos seguir sus propios intereses y estuviéramos cerca para acompañarles en ese proceso? Número 4. Un sistema al que muy pocos se adaptan. Un sistema estandarizado pretende meter niños de todos tamaños y formas en agujeros cuadrados. Quienes tengan una silueta similar pasarán sin más problema, pero quienes no, se quedarán afuera, o quizá pasarán, pero sacrificando alguna de sus partes o dejando algún hueco sin llenar. La inteligencia es una combinación de factores. Howard Gardner, investigador y profesor, desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. En ella, él propuso que en vez de tener un solo nivel general de inteligencia, cada quien tiene una combinación única de inteligencias, maneras de percibir y relacionarnos con el mundo. Esas 8 inteligencias, detalladas en su libro Frames of Mind, comprenden: inteligencia lingüística. Es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Estas personas aprenden fácilmente de clases, discusiones, juegos de palabras, historias, lecturas, escritos. Sus perfiles profesionales son líderes políticos o religiosos, escritores, poetas, editores, etc. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Los niños con una fuerte habilidad lógica aprenden fácilmente de rompecabezas, experimentos de ciencia, juegos numéricos, pensamiento crítico, cuadernos de ejercicios. Sus perfiles profesionales son economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, etc. Inteligencia espacial es la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. Los niños con una fuerte habilidad espacial aprenden fácilmente de presentaciones visuales, actividades artísticas, metáforas, juegos imaginarios. Sus perfiles profesionales son artistas, fotógrafos, guías turísticos, diseñadores, arquitectos, etc. Inteligencia corporal cinética. Es la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. Los niños con una fuerte habilidad cinética aprenden fácilmente de actividades físicas prácticas, experiencias táctiles, dramas, bailes, ejercicios de relajación, etc. Sus perfiles profesionales son escultores, cirujanos, bailarines, deportistas, actores, etc. La inteligencia musical es la capacidad para escuchar, cantar y tocar instrumentos. Las personas con esta inteligencia tienen la habilidad de crear y analizar música. Los niños con una fuerte habilidad musical aprenden fácilmente de canciones o rimas.
Y vale la pena mencionar que la música involucra conceptos matemáticos. Sus perfiles profesionales son músicos, compositores, críticos musicales, etc. Inteligencia interpersonal es la capacidad de trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Los niños con una fuerte habilidad interpersonal aprenden fácilmente de actividades grupales, clases entre compañeros, reuniones sociales, conversaciones uno a uno, etc. Sus perfiles profesionales son administradores, docentes, psicólogos, terapeutas, líderes religiosos, etc. Inteligencia intrapersonal es la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Las personas con esta inteligencia tienen la habilidad de meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismas. Los niños con una fuerte habilidad intrapersonal aprenden fácilmente de instrucción individualizada, estudio independiente, etc. Sus perfiles profesionales son empresarios, consejeros, terapeutas y otros que trabajan con las emociones y motivaciones personales. Por último, la inteligencia naturalista es la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. Los niños con fuertes habilidades naturalistas muestran interés en una conciencia sensorial aguda, atención a detalles sutiles e historias largas que conectan recuerdos. Según esta teoría, todos los seres humanos poseen una combinación única de las 8 inteligencias en mayor o menor medida. No hay tipos puros, y si los hubiera, les resultaría imposible funcionar. El sistema escolar actual no considera de igual importancia todas las inteligencias, sino que prioriza las 2 primeras de la lista, la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática. Para Gardner, es absurdo seguir insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la misma manera, sabiendo lo que se sabe sobre tipos de inteligencia y estilos de aprendizaje. Una de las ventajas de pasar mucho tiempo cerca de nuestros hijos, observándolos y conociéndolos, es que nos mantenemos conscientes de sus fortalezas, habilidades e intereses, y de esa manera les abrimos la puerta a actividades que mejor satisfagan las necesidades de cada niño. Cada persona aprende de manera diferente. En esa misma época, cuando mi esposo era maestro de preparatoria, tuvo un alumno de esos que no se están quietos. El niño tenía ocurrencias geniales. Pero cuando mi marido le pedía que se concentrara e hiciera su trabajo, él siempre se excusaba diciendo: "Lo que pasa es que yo tengo déficit de atención y soy muy hiperactivo. De verdad, profe, pregúnteles a mis papás". El niño había cargado con el peso de una etiqueta y finalmente había aprendido a sacarle algún provecho. En el sistema escolarizado, cualquier persona cuya combinación de inteligencias no esté en el rango de la lingüística o la matemática, recibe la etiqueta de algún síndrome, alguna deficiencia o alguna discapacidad. Sin embargo, un niño dictaminado con autismo quizá tenga una gran habilidad para las ciencias. Un niño que muestra rasgos de dislexia quizás tenga gran talento para el arte. Una niña con síndrome de Down tal vez tiene una gran sensibilidad para las demás personas y sus necesidades. Un niño etiquetado con déficit de atención quizá esté mostrando síntomas de aburrimiento debido a su alto coeficiente intelectual. Pero para el sistema educativo tradicional, una forma diferente de aprender representa una contrariedad para su propia agenda, por lo que es más fácil etiquetar al niño como defectuoso en vez de adaptar sus programas y metodologías a él. Existen diferencias marcadas entre niños y niñas.
Cuando supe que el bebé que estaba esperando por primera vez era un niño, experimenté una mezcla de emociones muy fuertes. Por un lado, estaba emocionada de tener en mi vida a un ser del género masculino, pero por otro lado, me sentía tan ajena a ese mundo. Habiendo crecido en un hogar donde había una mamá, 3 hijas y solamente un papá del género masculino, mi mundo siempre había sido predominantemente femenino. Ahora que paso todo mi día con 3 hombrecitos menores de 6 años y mi esposo, cada vez compruebo más las diferencias tan marcadas que existen entre hombres y mujeres. Y sinceramente me resulta fascinante. Últimamente me he interesado mucho por este tema y he investigado un poco al respecto. Leyendo Raising Boys, que significa Criando hijos varones, de Steve Biddulph, y The Minds of Boys, que significa Las mentes de los niños varones, de Michael Gurian, me he asombrado al descubrir que las diferencias que yo ya había observado tienen una explicación científica. Existen diferencias fundamentales en conexiones, bioquímica, desarrollo neurológico y la anatomía del cerebro de niños y niñas. A esta nueva ciencia se le llama ciencia de género. Los cerebros de niños y niñas son de diferente tamaño y el cuerpo calloso del cerebro femenino permite mayor comunicación entre los 2 hemisferios que el de un hombre. A los 4 meses de edad, los centros de la memoria, al igual que las vías espaciales y mecánicas, ya funcionan de manera diferente en niños y niñas. Las bebés niñas tienden a voltear la vista rápidamente hacia sus cuidadores y ponen más atención a sus palabras. Los centros verbales se están desarrollando en el cerebro femenino más rápidamente que en el masculino. El hipocampo, que es otra área de almacenamiento de memoria en el cerebro, trabaja de manera diferente en niños y niñas. Los niños tienden a necesitar más tiempo para memorizar datos, especialmente datos escritos, que las niñas. Sin embargo, debido a que el hipocampo masculino favorece la formación de listados, los niños tienden a tener éxito memorizando grandes cantidades de información siempre y cuando esté organizada en mapas mentales o categorías jerárquicas. Las niñas tienen, en general, conectores neurales en sus lóbulos temporales más fuertes que los de los niños. Estos conectores más fuertes parecen facilitar el almacenamiento de una memoria sensorial más detallada y una mejor capacidad para escuchar, especialmente distintos tonos de voz. Los niños, en general, captan menos de los sonidos de su alrededor, especialmente cuando son palabras, y necesitan más experiencias táctiles y sensoriales que las niñas para que sus cerebros se enciendan al aprendizaje. El cerebro masculino está programado para renovarse, recargarse y reorientarse entre tarea y tarea, al entrar en un estado de reposo. No es que sean tontos o flojos o que tengan problemas de aprendizaje, como generalmente se les dice a los niños varones en la escuela, sino que su cerebro está buscando maneras de autoestimularse y en esa búsqueda caen en realizar acciones prohibidas, como tamborilear con el lápiz, dibujar o soñar despiertos. En contraste, aunque una niña se aburra en clase, seguirá con los ojos abiertos y tomando notas. Esto se debe a que el cerebro femenino en realidad no entra a un estado de reposo como lo hace el masculino. El flujo sanguíneo femenino, incluso en momentos de reposo cerebral, es muy activo. Las hormonas también marcan diferencias importantes. La testosterona hace que los niños estén más interesados en asuntos de jerarquía y competencia, que puedan concentrarse de lleno en una sola cosa, que tengan un pensamiento muy lógico y concreto y que tengan muchísimas energías.
Los niños tienden a no aprender tan bien como las niñas, en general, cuando están sentados quietos o en estado sedentario. Los niños tienen mayores posibilidades que las niñas de adjuntar su aprendizaje al movimiento físico. Este movimiento, por lo general, es crucial para el aprendizaje del cerebro masculino. A la conclusión que yo he llegado es que la escuela está diseñada para un público femenino. Las habilidades de memoria, atención, tolerancia a la frustración, seguimiento de instrucciones, esmero en el trabajo, etc., son mucho más fuertes en el cerebro femenino que en el masculino. Y de hecho, los porcentajes más altos de fracaso escolar se encuentran entre los alumnos de sexo masculino. Número 5. Un sistema que favorece fenómenos sociales. Un beneficio que el sistema escolarizado se jacta de ofrecer a sus alumnos es la llamada socialización. Beneficio que los padres temen mucho perder cuando se plantean la idea de desescolarizar a sus hijos. En mi opinión, cuando hablamos de socializar, en realidad lo que queremos decir es convivir. Convivir significa vivir en compañía de otro u otros, mientras que socializar es promover las condiciones sociales que favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral de su persona. Y para favorecer el desarrollo integral de una persona, hace falta algo más que únicamente convivir en un salón con otros 30 de tu misma edad. Yo creo que la escuela es un lugar en el que los niños sí conviven, pero no socializan, debido a que el sistema no facilita la configuración de la identidad propia. En un grupo de individuos de la misma edad, se crea un fenómeno que se llama presión de grupo. Esta presión consiste en que los niños o jóvenes necesitan competir por la aceptación de los demás, ya que su identidad depende de ello. Y entonces son capaces de hacer lo que sea con tal de ser aceptados socialmente. Como cuando yo tuve un desempeño mediocre porque no quería ser rechazada igual que la niña del cuadro de honor. O como cuando en la secundaria la opinión de mis amigas llegó a ser más importante que la opinión de mis papás, aun cuando implicaba que yo usara cierta marca de ropa, fumara, mintiera para encubrirlas o me hiciera la pinta. Quería ser aceptada por ellas y no me importaba tener bajas calificaciones u obtener sanciones con tal de conservar su amistad. En una situación donde hay presión de grupo, las figuras de mayor experiencia, como los maestros o los padres, pierden su capacidad de influencia y se convierten en el bando enemigo. Quiere decir entonces que además de depender de otros para tener una identidad, la presión es tan fuerte que pone en riesgo el marco de valores que se les ha inculcado en su hogar a los estudiantes. El sistema no enseña a trabajar en equipo. Donde hay presión de grupo, cualquiera que logra sobresalir un poco es criticado, escarnecido y rechazado. Sin una motivación superior a aprobar los exámenes, tampoco existe un objetivo común entre los estudiantes. No hay una pasión que les sirva de punto de enlace para hacer sinergia y lograr una meta en equipo. Por supuesto que la convivencia sí produce amistades fuertes, cuya lealtad muchas veces es usada para encubrirse unos a otros o para unirse en contra de las autoridades. El mismo sistema obliga a los niños a aprender a callarse ante las injusticias con tal de salvar su propia reputación y no ser rechazados por soplones. Yo tuve muy malas experiencias trabajando en equipo. Era frustrante. Siempre me tocaba la mala suerte de trabajar con los flojos del salón y entonces yo hacía el papel de arriero detrás de ellos, insistiéndoles que trabajáramos. En una ocasión estaba tan frustrada que dejé de insistirles que hicieran su parte. Yo me dediqué a hacer el trabajo por mi cuenta
Y cuando terminé, fui con la maestra y se lo entregué, diciéndole que solo yo había trabajado y mis compañeros no. A ellos yo no les dije nada. Y cuando supieron que estaban reprobados, mientras que yo tenía 10, perdí su amistad para siempre. Ahora que lo pienso, me pregunto, si el objetivo de la tarea era fomentar el trabajo en equipo, ¿por qué no nos dieron las herramientas para saber cómo organizarnos, aportar nuestras habilidades y hacer un verdadero trabajo en equipo? ¿Por qué cuando le entregué mi trabajo individual a la maestra, me lo recibió? ¿Por qué no me animó a persuadir a mis compañeros para trabajar complementándome con ellos? El sistema no promueve las relaciones con todo tipo de personas y sí propicia la desintegración familiar. La separación de grupos por edades fue una de las características de la nueva estructuración del sistema educativo en el siglo XIX. Me parece que este acomodo se instituyó para facilitarles el trabajo a los maestros y planear los contenidos de las clases, pero desde el punto de vista social, creo que es una idea antinatural. Fuera del escenario escolar, no existe otra situación social en la que nos encontremos con otros 30 individuos de nuestra misma edad durante 6 u 8 horas al día. En una familia siempre hay individuos de diferentes edades, abuelos, padres, hijos jóvenes, niños y bebés, precisamente para favorecer una socialización completa, en la que los mayores ayudan a los menores y los menores aprenden y son inspirados por el ejemplo de los mayores. Pero bajo un esquema escolarizado, los niños crean lazos de amistad y lealtad mucho más fuertes con personas desconocidas que con los miembros de su propia familia, lo que es parte del gran problema de la desintegración familiar de nuestras sociedades. El sistema no ofrece una visión auténtica de la sociedad. Este acomodo antinatural crea una sociedad ficticia que no puede ofrecer una visión auténtica de la sociedad y por lo tanto no puede capacitar a los alumnos para vivir en la vida real. Recuerdo que los muchachos populares de la secundaria y la prepa eran los más flojos, irresponsables y burlones. Eran los reyes de la sociedad. Todos querían ganarse el favor de estas personas con tal de no ser víctimas de sus escarnios, y les ayudaban a hacer tareas o a pasarles respuestas en los exámenes. Cuando estos individuos populares salen de la escuela, se les acaban sus días de gloria y tienen que enfrentarse al mundo real. Y al no haber adquirido herramientas útiles, se dedican a hacer lo que sí aprendieron bien, a vivir a expensas de otros, ganar dinero haciendo tranzas o manipular a otros para ganarse su lealtad. Por otro lado, se tiene la creencia generalizada de que es necesario convivir con todo tipo de gente para que más adelante sepamos cómo enfrentar todas las situaciones de la vida. Uno de los argumentos más trillados que se escuchan cuando recién platicas que tus hijos no van a la escuela es el de la burbuja. Pero no puedes tenerlos encerrados en una burbuja. Deben exponerse a lo malo también para que se acostumbren y sepan cómo enfrentarlo. El bullying es un fenómeno resultante de una sociedad anormal, enferma. Quizá haber pasado tantos años siendo víctimas de él, ahora estamos preparados para vivir en nuestras sociedades llenas de violencia e inseguridad con absoluto conformismo, sin decir ni hacer nada al respecto. Alguien una vez dijo que creer que debemos exponernos a lo malo para acostumbrarnos equivale a decir que debemos respirar del escape del carro todos los días para acostumbrarnos a la contaminación. Y sí, es verdad que nos acostumbramos a lo malo. El problema es que esa costumbre no nos enseña cómo enfrentarlo correctamente. La solución no es reunir individuos de la misma edad creando una sociedad ficticia que no los prepara para vivir en la vida real. La solución es criar hijos que no vean las anomalías como normales,
sino que sepan reconocerlas y denunciarlas. Para eso, es necesario que crezcan en un ambiente de respeto en el que no sufran ningún tipo de abuso, sino donde se les enseñe a relacionarse naturalmente con todo tipo de personas y a resolver todo tipo de conflictos. ¿Quién está encerrado en dónde? Número 6. Un sistema que condiciona la conducta. En una ocasión, hace muchos años, me dejaron a cargo de un niño pequeño, hijo de unos parientes. El niño comenzó a ponerse muy inquieto y a brincar sobre las camas. Cuando le dije que por favor se estuviera tranquilo, me respondió: ¿y si me porto bien, qué me vas a dar? Esa respuesta me dejó perpleja y se convirtió en el inicio de una profunda reflexión en mi vida que ha durado años. Más o menos por esa época fue cuando trabajé en el área administrativa de la universidad, donde mi papá era director, y también estuve dando clases a nivel de licenciatura. Durante ese tiempo tuve contacto con muchas personas: alumnos, maestros, padres de familia, empresarios, empleados, prestadores de servicios, servidores públicos, etc. A veces era muy frustrante toparme con la burocracia e ineptitud de algunas dependencias de gobierno. A veces no podía creer la falta de seriedad y calidad en los productos o servicios que tenía que contratar. A veces me sorprendía mucho la falta de diligencia de algunos empleados y la necesidad tan grande de los patrones de ofrecerles incentivos a sus empleados para motivarlos a ser responsables, puntuales o productivos. Y por supuesto, continuamente tenía que lidiar con la apatía de mis alumnos, cuya motivación para aprender no iba más allá de pasar los exámenes. Durante esa época de mi vida, me sentía intrigada por estos asuntos de la mala actitud, la apatía y la necesidad de premios y castigos. Continuamente me hacía preguntas yo sola, sin llegar a conclusiones concretas todavía. ¿Por qué es tan difícil que las personas asuman sus responsabilidades sin esperar nada a cambio? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer algo bien hecho y con el corazón, aunque no vayamos a recibir algo extra? ¿Cómo podemos motivar a los jóvenes para que quieran estudiar por interés propio? ¿De dónde debería venir la motivación para hacer lo correcto? Esto tiene un nombre. Se llama conductismo. Poco después, comencé a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación. Durante los primeros meses, estudié datos muy interesantes sobre teorías educativas y entre ellas descubrí el conductismo. El conductismo, o condicionamiento operante, como le llamó Skinner, es una forma de aprendizaje en la que un sujeto tiende a repetir los comportamientos que conllevan consecuencias positivas y, por el contrario, deja de repetir los que conllevan consecuencias negativas. La investigación sobre el condicionamiento operante ha dado lugar a una tecnología muy minuciosa para la enseñanza denominada modificación de conducta. Esta técnica para modificar la conducta consiste en reforzar las conductas deseables mediante algún tipo de estímulo agradable, es decir, premio, y en eliminar las conductas indeseables mediante un estímulo desagradable, es decir, castigo. Existen muchas variables, pero en esencia, el objetivo es modificar la conducta del sujeto manipulándolo a través de estímulos externos. Una solución momentánea para favorecer al maestro. Las técnicas para modificar la conducta fueron incluidas en el sistema escolarizado durante la primera mitad del siglo XX. Los sistemas de calificaciones, exámenes, puntajes, reportes, sanciones, castigos y mucho más son algunas de las técnicas centradas en el aquí y ahora que el sistema utiliza para moldear la conducta de los alumnos a la conveniencia del maestro, afrontar el reto diario de mantener un salón de clases bajo control. Dentro de una situación artificial como la de un aula,
La autoridad natural del maestro se diluye considerablemente. Por más que el maestro quiera comprometerse profundamente con el crecimiento de cada niño, en el mejor de los casos, le es imposible invertirse de lleno o dedicarle atención especial a cada uno. Y como no puede crear una relación lo suficientemente fuerte como para influir en la vida de cada niño, es inevitable que se origine una multitud de problemas de conducta. Por lo tanto, la necesidad de equipar al maestro con herramientas que le ayuden a sobrellevar el día a día durante su ciclo escolar se vuelve indispensable. Las escuelas que aplican estas técnicas no están pensando en el futuro de los niños, sino en los resultados inmediatos que les faciliten el trabajo a los maestros. Una solución indispensable para un ambiente soso y gris. ¿Por qué las escuelas son obligatorias? Como ya lo mencioné en la sección anterior, el objetivo inicial de la escuela fue el de ser una gran guardería para los hijos de los nuevos obreros. Sin ningún interés personal de estar allí, es difícil que un niño desee pasar la mitad de su día en un sitio como la escuela. Por lo tanto, es necesario hacer uso de un sistema de recompensas y sanciones que le obligue a estar ahí. Mi amiga Laura de Argentina recientemente me platicó de los centros culturales tan comunes allá. Un centro cultural es un lugar que se destina para impartir clases de todo tipo. Los maestros interesados en impartir alguna clase hacen una solicitud, acuerdan el costo y programan su curso. Las personas que estén interesadas en asistir, chicos y grandes, se inscriben, pagan la cuota y asisten al curso. ¿Qué mueve a la gente a tomar estas clases? Su propio interés. Nadie las obliga a estar allí, ni a terminar cierto número de horas, ni a aprobar tal cantidad de exámenes. Si tienen el deseo, lo toman, y si no, no. En mi opinión, los centros educativos sí deberían ser obligatorios, pero para el gobierno, que destinara el presupuesto de educación para equipar muy bien esos centros con tecnología, con profesionistas que ejerzan su carrera, fungiendo como maestros y currículos vigentes y útiles en la vida real. Y que los padres de familia tuvieran el derecho de elegir el mejor centro de acuerdo con sus propios intereses y los de sus hijos, y que hicieran uso de ellos en el tiempo y forma de su conveniencia. Una solución temporal que acarrea consecuencias prolongadas. Durante varios años tuve la oportunidad de trabajar como maestra de niños en diferentes eventos como seminarios, cursos de verano y escuela dominical. En esas clases les enseñábamos a los niños cualidades de carácter y cómo mostrarlas en sus vidas. Nuestra herramienta más eficaz para que los alumnos moldearan su carácter eran los elogios. Cada vez que un niño mostraba alguna actitud correcta o relacionada con lo que les estábamos enseñando, nosotros los reconocíamos públicamente y a veces también le dábamos algún objeto significativo, una figurita de papel coleccionable o una calcomanía con la palabra de la cualidad escrita. El objetivo era que los niños repitieran los mismos comportamientos utilizando como motivador su propia necesidad de aceptación y reconocimiento. Durante ese tiempo, tuvimos la oportunidad de relacionarnos muy de cerca con los niños y sus familias y observar qué sucedía con su comportamiento. Varios acontecimientos llamaban mi atención desde aquellos días. En primer lugar, aunque nuestros alumnitos se esforzaban por modelar las cualidades que estaban aprendiendo y mostraban mucho entusiasmo en ello, también comenzaron a hacerse adictos a los elogios. Muchos de ellos venían a informarnos que habían sido atentos o generosos o compasivos y nos veían con sus ojos grandes y brillantes de niños, esperando ansiosamente su recompensa. En segundo lugar, algunas mamás nos platicaban que en su casa se motivaban mutuamente, los que eran hermanitos, para comportarse según lo que habían aprendido el domingo.
Pero otros, al no encontrarse bajo el sistema de la clase, olvidaban todo por completo y no tenían ningún interés en mostrar las mismas cualidades en casa. Si no había elogios allí, no encontraban el motivo de hacerlo. Cuando usamos métodos conductistas para modificar la conducta, podemos obtener cambios temporales de comportamiento, pero nunca cambios permanentes de actitud. La persona actúa por miedo al castigo o por ambición de obtener el premio o el reconocimiento, pero no por convicción propia. Si los estímulos desaparecen, las conductas también lo hacen. Por otro lado, al usar métodos conductistas, continuamente se tienen que buscar castigos más fuertes o premios más atractivos. Conforme el individuo va creciendo, también sus demandas lo hacen, y lo que ahora lograba llamar su atención y apelar a su codicia, ya no lo hace cuando es mayor. Y con el miedo sucede lo mismo. Sería absurdo tratar de sobornar a un adolescente con un chocolate, o atemorizarlo con la idea de no ver caricaturas. Por eso es tan común que los chicos se les salgan de control a los padres. Lo que antes lograba controlarlos, ahora ya no funciona. Su resultado más prominente es la apatía. Todos contamos con un motor interno que nos impulsa a actuar, a conocer, a descubrir, a tener una actitud entusiasta hacia la vida. Con el tiempo, el conductismo y muchos otros factores van apagando esa chispa interna y nos volvemos apáticos, sin iniciativa, indiferentes hacia la vida. A mí me sorprende ver una actitud generalizada de apatía y desgano en los jóvenes. Sin iniciativa ni motivación propias, es necesario ofrecerles premios y amenazarlos con castigos para movilizarlos desde afuera. Pero lo peor es que esa actitud crece junto con ellos. Recientemente estuve en una junta extraoficial del fraccionamiento donde vivimos para tratar algunos asuntos en los que algunas personas no están asumiendo su responsabilidad personal, como estacionar su carro en lugares apropiados, no dejar sueltas a sus mascotas, pagar las cuotas a tiempo y muchas cosas más. Lo que podría parecer asuntos simples, ya se está convirtiendo en un problema muy serio que está involucrando falta de respeto, daños a propiedad privada y hasta demandas. Alguien hizo un comentario. Pues ya que nadie quiere asumir su responsabilidad voluntariamente, tendremos que aplicar sanciones. Ahora que está tan de moda el cuidado ambiental y que hemos escuchado tanta propaganda acerca de separar nuestra basura, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros ya lo estamos haciendo por pura conciencia y amor al planeta? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos porque no queremos que nos multen? ¿Cuántos no lo hemos hecho porque todavía no ha entrado en vigor la multa? Qué tristeza que nuestra actitud como sociedad tenga que ser activada a través de premios o castigos. La capacidad de cada persona de hacerse responsable se paraliza. Más grave aún que su esterilidad para producir resultados duraderos, el conductismo desvía la mirada de la verdadera razón de actuar. Cada acción en sí misma ofrece una razón suficiente para ser efectuada, pero cuando prometemos algo a cambio, rompemos la conexión que existe dentro del individuo con su propia motivación interna y lo conectamos a placeres externos ajenos a él. Poco a poco vamos perdiendo esa comunicación con nuestra propia intuición, con esa vocecita dentro de nosotros que nos mueve a actuar, hasta que se vuelve casi inaudible. Entonces, tenemos que buscar voces fuera de nosotros que nos dirijan, que nos lleven de un lado a otro como navecillas sin rumbo fijo, llevadas por el viento de un lado a otro. A medida que profundizaba en este tema, me sentía cada vez más indignada de que este tipo de métodos se utilicen deliberadamente
para manipular la conducta a beneficio de los maestros. Los niños no son ratas de laboratorio a merced de los deseos del científico. No obstante, el conductismo en sí no es el problema, pues solamente es un conjunto de observaciones que describen el comportamiento humano. Esa habilidad que tenemos de evitar las consecuencias negativas y buscar las positivas es lo que nos permite madurar, adaptarnos y vivir en sociedad. La experiencia de quemarnos con la estufa nos hace ser más precavidos en el futuro, y el primer cheque que recibimos nos motiva a seguir trabajando. El problema es llevar este conocimiento al extremo de manipular la conducta de nuestros hijos o alumnos para nuestra conveniencia y, en última instancia, para beneficio de todo un sistema. Número 7. Un sistema que crea dependencia. De todas las deficiencias y consecuencias del sistema escolarizado que he mencionado anteriormente, ninguna es tan grave como la dependencia. La dependencia es el daño más nocivo de la escolarización. La esencia de la escolarización puede resumirse en pocas palabras así: la transferencia deliberada y sistemática de los saberes que se consideran valiosos a los miembros más inexpertos. Se realiza a través de un currículo oficial aplicado en un tiempo y una forma específicos. El maestro es la fuente del conocimiento y el alumno un simple receptor. En el sistema escolarizado, la voluntad del alumno carece de valor. Solamente debe sujetarse a las normas establecidas por el sistema. Al perder su capacidad de decidir, también pierde su deber de hacerse responsable y queda resumido a un simple receptor pasivo que ejecuta órdenes precisas. Sin embargo, a diferencia de la esclavitud, la escolarización no es un estado físico, sino un estado mental. Nuestros cuerpos pueden ser libres, mientras que nuestras mentes están esclavizadas. No porque alguien nos aprisione a la fuerza, sino porque nosotros decidimos aceptar ese pensamiento. Sea por tradición, por ignorancia, por costumbre o por lo que sea, nosotros decidimos aceptar el pensamiento de que sin escuela no podemos aprender. En esencia, este pensamiento significa: yo no soy capaz de enseñarme nada a mí mismo. Por lo tanto, alguien más debe decidir qué debo aprender y además debe enseñármelo. Si nadie lo hace, yo no puedo hacer nada. Y si eso sucede, no tendré éxito en la vida. Por lo tanto, mi éxito o mi fracaso no dependen de mí, sino de alguien más. Por supuesto que el pensamiento no es así de simple y llano. Este concepto es sutil, difícil de identificar. Se filtra en nuestras mentes a través de años de adoctrinamiento, hasta el punto en que está tan arraigado en nuestro interior que comienza a distorsionar nuestra percepción de la realidad, y entonces ya no se trata solamente de ir a la escuela o no, sino de que hemos adoptado una mentalidad dependiente, la cual influye en todas las áreas de nuestra vida. Recientemente, uno de mis hijos está aprendiendo a andar en triciclo. Todavía no tiene la fuerza suficiente en sus piernas para andar él solo, así que yo tengo que empujarlo por la espalda. Mientras que yo lo empujo, él avanza y puede manejar el manubrio, pero si yo paro, él también se detiene. En este momento, su andar en triciclo depende totalmente de mí. Tener una mentalidad dependiente es como subirse al triciclo y esperar que alguien más sea quien nos impulse. Y si no existe alguien más que lo haga, nos quedamos parados sin avanzar a ningún lugar. Uno puede darse cuenta de que tiene una mentalidad dependiente cuando continuamente voltea hacia arriba para buscar instrucciones precisas de lo que debe hacer en tal o cual situación.
Cuando queremos encontrar recetas fáciles que nos digan el A, B, C de lo que se debe o no debe hacer y en donde nos garanticen los resultados. Cuando quiero encontrar el libro que me diga paso a paso cómo hacer para que mi hijo se porte bien. O cuando quiero que el pastor de la iglesia me diga qué hacer para arreglar mi matrimonio. O cuando quiero encontrar una dieta fácil que me permita bajar de peso en poco tiempo. Cuando en vez de ir al fondo de cada situación y preguntarme cómo puedo solucionar este asunto, me pregunto, ¿quién podrá decirme lo que tengo que hacer? Y ese quién puede ser bastante amplio. Los papás, la opinión de la sociedad, un amigo, una institución, una religión, un consejero, una corriente de crianza, la maestra, la moda. Cuando estamos dispuestos a someternos a la instrucción de alguien más, con la expectativa de obtener un resultado favorable, y al final de todo, si ese resultado no es el esperado, crees que la culpa no es tuya, sino de quien te dijo lo que tenías que hacer. En el documental de Panzazo, dirigido por Juan Carlos Rulfo y el periodista Carlos Loret de Mola, que se estrenó en febrero de 2012, se presentan varios problemas del sistema educativo, y entre ellos, el ausentismo de maestros. Se recogen escenas de niños y jóvenes chacoteando y jugando en el salón porque no tienen maestros. Es indignante saber que los maestros no se presentan a trabajar, pero para mí es más indignante ver a esos niños sin hacer nada durante todo el día. ¿Cómo es posible que nuestros jóvenes mexicanos no sean capaces de abrir sus libros por su propia cuenta y comenzar a leer, a indagar, a descubrir? Es posible, debido al paradigma tan arraigado que nos hace creer que sin escuela o sin maestros no se puede aprender. Creer que una institución es la encargada de nuestra educación y, por consiguiente, de nuestro destino laboral, y creer que debemos ser dirigidos desde afuera y, por tanto, somos dependientes de lo que otros hagan o dejen de hacer, es el primer paradigma que debemos romper. Lo que casi siempre nos falta a muchos de nosotros es creer en nosotros mismos y sacudirnos la flojera para tomar esa responsabilidad en nuestras manos. El niño del documental decía, lo único que pedimos es que nos enseñen, y en su petición transmitía esa desgana de hacer algo por ellos mismos y a la vez su alegría de no tener que hacerlo y de no sentirse culpables. Finalmente, los maestros son los responsables de la educación, no los alumnos. La mentalidad dependiente nos da licencia para deslindarnos de nuestra responsabilidad y no sentirnos culpables. Por esta razón, muchas veces preferimos seguir siendo dependientes en muchas áreas de nuestra vida. Es cómodo culpar al gobierno, a la empresa, a la escuela, a nuestros padres, a nuestros consejeros, a la sociedad, a todo el mundo, de nuestra situación actual, en vez de asumir nuestra propia responsabilidad. No permitamos que la escolarización arruine nuestra educación. Me es fácil entender que un modelo educativo propuesto para el mundo de hace 2 siglos no esté dando los mejores resultados en nuestra época actual. Lo que todavía me cuesta trabajo entender es por qué ese sistema obsoleto sigue funcionando exactamente igual y, lo peor de todo, por qué los ciudadanos seguimos teniendo fe en él. Podemos decir que la educación es un fin y la escolaridad es un medio. Sin embargo, para muchos, la escolaridad es más que un mero medio, es el medio. El instrumento creado que se ha convertido en un fin en sí mismo. Ahora, la escuela es parte de nosotros, una entidad institucional compleja con la autoridad de hacernos creer que sin ella, la educación no sería posible. Si deseamos preparar adecuadamente a nuestros hijos para las demandas de esta era, no podemos seguir usando los mismos sistemas creados hace casi 200 años. Sir Ken Robinson era un educador, escritor y conferenciante británico,
experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos. En una de sus famosas conferencias, A iniciar la revolución del aprendizaje, declara que el sistema educativo está en una crisis que no puede ser solucionada con reformas, puesto que todo el sistema es obsoleto. Debe haber una transformación total, pasar del paradigma lineal al orgánico, de los principios industriales a los principios de la agricultura, en donde no podemos predecir los resultados del desarrollo humano, sino que lo único que podemos hacer como agricultores es crear las condiciones en las que nuestros niños comenzarán a florecer. Es difícil dejar atrás los paradigmas que hemos creído durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando nos detenemos y nos disponemos a escuchar con la mente y el corazón abiertos, sin pensar en cómo filtrar esa información a través de nuestras creencias personales, entonces comenzamos a descubrir nuevos mundos. Crecemos, aprendemos, maduramos. Las escuelas no necesariamente están relacionadas con la educación. Solamente son instituciones de control donde algunos hábitos básicos deben inculcarse en la juventud. La educación es algo muy diferente y ocupa un lugar pequeño en la escuela. Cita de Winston Churchill.